Aeropuerto Hartsfield, Atlanta, Estados Unidos. Una mujer se disponía a imprimir la tarjeta de embarque cuando en un instante su hijo de 2 años desapareció. Las imágenes muestran cómo el niño se subió a la cinta transportadora de equipaje sin el control de ningún adulto, ni familiar ni profesional. La cinta se lo tragó y realizó todo el proceso de las maletas. Después, se ve como el niño intenta esquivar maletas de grandes dimensiones para no ser tragado por uno de los túneles de escaneado, pero no tiene éxito. No es hasta que llega a la zona de control de la policía cuando estos se percatan de su presencia y corren a su auxilio. Según el parte médico, tan solo sufrió alguna lesión leve en la mano derecha que tenía hinchada, por lo que fue trasladado al hospital. Pobrecito, acabo de llegar. Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Venía acá, desde Guatemala. Pobrecito, acabo de llegar. Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Venía acá, desde Guatemala. Este hombre ha volado desde Guatemala hasta los Estados Unidos, escondido simplemente en el tren de aterrizaje de un vuelo comercial. Milagrosamente llegó ileso y fue recuperado por el personal del aeropuerto de Miami. Como puede verse, el hombre parece aturdido y se sienta sobre la pista para reponerse, antes de que el personal del aeropuerto se lo lleve. Poco después, una ambulancia lo llevaría a un hospital para un reconocimiento médico. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Una mujer de 28 años pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid. Durante el control de rayos X, realizado por la DINAC, detectaron características sospechosas en la maleta. Con la intervención de agentes especiales de la SENAD y un can detector de drogas, las sospechas se incrementaron. Luego se procedió a la revisión de la maleta, que contaba con doble fondo y una cobertura mediante láminas de plomo. En su interior se ocultaban 10 paquetes que, tras el análisis primario, resultaron ser más de 2 kilos de cocaína. La droga en España tiene un valor aproximado de $150.000. Esta es la prueba de narcotest que me van a hacer derramar unos reactivos a una muestra del polvo que vamos a sacar aleatoriamente, eso significa al azar, de 5 de los 10 paquetes, ¿sí? Si se pone azul, significa que para nosotros es supuesta cocaína, ¿sí? La utilización de brigadas caninas es un elemento muy importante en todos los aeropuertos del mundo. En este caso, la SENAD de Paraguay informó que Akira, este perro detector, dio con 3,772 kilos de cocaína que estaban ocultos en forma de lámina en una pared lateral de una maleta. En el procedimiento realizado en el aeropuerto Silvio Pettirossi, también participaron los funcionarios de aduanas.
La maleta pertenecía a Gloria Carolina, una mujer paraguaya de 30 años, de profesión entrenadora física y maquilladora, oriunda de Ciudad del Este, quien pretendía abordar un vuelo con destino final a Valencia, España. La mujer quedó detenida tras el procedimiento. Todo comenzó en el área de bodega de cargas y encomiendas, donde Akira alertó a su guía de la posible existencia de drogas dentro de una maleta. El hecho fue comunicado al fiscal, quien se hizo presente en el lugar. La mujer y las evidencias fueron remitidas hasta la base de operaciones de la SENAD en Asunción. La droga incautada tiene un valor de aproximadamente 250.000 euros en el mercado europeo. Ella es Denisa Ipinar, modelo, físico-culturista y reconocida influencer, con millones de seguidores en las redes sociales. Recientemente denunció a través de las redes un momento por demás incómodo que vivió cuando quiso realizar un viaje en avión. La celebridad quiso abordar un vuelo desde Dallas hacia Miami, respetando todos los protocolos y con su pasaje en mano. Sin embargo, el personal de la aerolínea no le permitió subir al avión. La mujer, de origen turco, remarcó que se sintió profundamente agraviada, por lo que la empresa le dijo para evitar que tomara el vuelo. En un comunicado, la empresa manifestó que American Airlines delegó el embarque a una clienta que viajaba de Dallas hacia Miami. Como se indican las condiciones de transporte, todos los pasajeros deben vestirse de manera adecuada y no se permite llevar ropa ofensiva a bordo de nuestros vuelos. La modelo turca realizó un descargo a través de las redes sociales. You guys cannot even believe what the fuck just happened this here in the Texas airport. They literally didn't take me to plane because I wear this and they say you're naked. Excuse me, I'm fucking from Turkey to United States to be free as a woman, and they literally didn't take me to plane because they said you offense the families. Can you imagine that? Like, can you imagine this? Is fucking such an idiot thoughts. Like, Instagram and everybody's being like this is crazy, right? Just let women be free. Like, I'm not fucking naked at all.